de hoy, dos sismos remecen Costa Rica esta madrugada, el primero de 5,4 grados de magnitud, seguido por otro de 4,8 grados. Según la Red Sismológica Nacional, no hay víctimas mortales ni daños de consideración. El ejército israelí lanza un ataque contra el centro de Gaza, dejando un niño muerto y varios heridos, como represalia a lanzamientos de supuestas cometas incendiarias a israelíes de la frontera. Hamas afirma que se trata de juguetes fabricados por los niños gazatíes de los campamentos de desplazados. Leo XIV visita la República de San Marino por los 100 años de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede. También estuvo en Rimini durante el encuentro por la amistad entre los pueblos. Se duplica el número de seminaristas en una joven diócesis de Nigeria. Su primer obispo nos habla de cómo los misioneros plantaron la fe que hoy da frutos, con lecciones útiles para la Iglesia Universal. Junto al presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay analizamos el impacto de la inteligencia artificial en la democracia a la luz de la encíclica Magnificat Humanitas y el riesgo de implementar leyes prohibitivas para frenar su mal uso en la nación que se prepara para recibir pronto al Santo Padre. Hola amigos, gracias por comenzar la semana de información con nosotros en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. En el día de San Bartolomé Apóstol empezamos las noticias en Costa Rica, donde en la madrugada de este lunes se produjeron dos sismos, el primero de 5,4 grados de magnitud, seguido por otro de 4,8 grados, según la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica. El epicentro se registró en la zona de Vázquez Coronado, al noreste de San José, la capital costarricense, a la 1:37 de la madrugada hora local, lo que causó alarma en la población. Hasta el cierre de este noticiero no hay reporte oficial de víctimas. La Red Sismológica Nacional recuerda que un día como hoy, hace 173 años, ocurrió un terremoto en la localidad de Cañas, cuya magnitud de 6 grados destruyó casas y causó daños en varios lugares. Los sismos en Costa Rica se suman a los recientes terremotos ocurridos en Perú, Colombia y Venezuela. Abel Camasca entrevistó a la coordinadora de la Red Sismológica Nacional de Costa Rica sobre lo sucedido. Veamos. Doctora, cuéntenos, ¿cuál ha sido el origen de este fuerte sismo que hubo en la madrugada y también luego las réplicas que se han dado? Esta madrugada, al ser la 1:37 de la mañana, hora local en San José, fuimos básicamente, pienso, todas las personas que vivimos en la parte central del país sacudidos por un sismo de magnitud 5.4 que ocurrió a relativamente poca profundidad, a unos 7 kilómetros de profundidad, hacia el noreste de la ciudad, en las faldas del volcán Irazú, pero podemos decir que no tiene relación directa con el volcán, sino con un sistema de fallas que han sido estudiadas en años anteriores, que discurren pues, por la parte oeste del volcán. Eso fue el sismo principal. 2 minutos después, cuando nos estábamos reponiendo, ocurrió la réplica principal hasta ahora de magnitud 4.8, también a poca profundidad, unos 10 kilómetros de profundidad. Entonces también pues eso alarmó un poco más a la ciudadanía. ¿Estos movimientos cuán grave han sido? Fue sentido en toda la parte central del país. Sin embargo, suceden en una región poco poblada. Entonces, los daños que hemos escuchado en los noticieros y en diferentes reportes, se tratan de, se derrumbaron algunos muros, pero mal construidos, se han caído objetos en diferentes partes de San José. Eso también pues tiene, ¿verdad?, provoca pues también un poco de preocupación, además algunos deslizamientos menores cerca del epicentro, pero hasta ahora, por dicha, no tenemos grandes daños y mucho menos víctimas o heridos que lamentar. ¿Se esperan más réplicas para estos días o para estas horas? En San José, Costa Rica, tenemos unas 18 réplicas con magnitudes de 2.2 a 4.8, que fue la mayor. Entonces, normalmente lo que esperamos, si se comporta de la manera clásica, es que no sucedan más, pero que vaya disminuyendo la actividad sísmica hasta que se termine. Hay ocasiones en que el movimiento de una falla puede generar esfuerzos. ¿Cómo ve usted el panorama en América Latina? Porque se han dado también terremotos, ¿no? En Colombia, lamentablemente, Venezuela también, Perú, ¿no? Indonesia también, y ahora estos movimientos en Costa Rica. Yo digo que, grosso modo, están relacionados por la tectónica de placas. Entonces, todos estos países estamos ubicados en el famoso cinturón de fuego del Pacífico, que se llama así justamente por, ¿verdad?, su gran actividad sísmica y volcánica, porque tenemos muchas zonas de subducción, muchos límites de placas. En Costa Rica tenemos también una zona de subducción. Desde que las personas, ¿verdad?, vivimos en una zona de subducción, podemos esperar definitivamente
¿verdad? Terremotos, sismos de todas las magnitudes, diferentes fuentes, incluyendo pues terremotos de cierta, ¿verdad? De magnitud importante. Entonces en Costa Rica tenemos la subducción de la placa Coco, que se subduce desde México hasta Costa Rica, se termina justo antes de Panamá, que se subduce bajo la placa Caribe, y una microplaca que es todo Panamá y la mitad de Costa Rica, la microplaca de Panamá. Entonces, en resumen, ¿verdad? Hasta donde podemos decir, no están relacionados toda esta actividad ni otros sismos fuertes que ha habido en Centroamérica con los terremotos de Colombia, Perú, Venezuela. No están directamente relacionados hasta donde podemos decir, sin embargo, la relación es que todos son generados por la tectónica de placas. Y de Costa Rica nos vamos a la Franja de Gaza en Palestina, Tierra Santa, donde el ejército israelí atacó este domingo el centro del enclave, reporta Associated Press. Los misiles fueron dirigidos a una casa dejando un niño fallecido y al menos 5 heridos, según el hospital Al-Aqsa. La ofensiva se produjo minutos después de que los residentes denunciaran haber recibido una advertencia del ejército israelí para que evacuaran la zona. En un comunicado el domingo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró haber ordenado al ejército que atacara de forma inmediata para impedir el lanzamiento de globos, cometas o drones desde Gaza hacia las comunidades israelíes limítrofes. El portavoz de Hamas, Qasem, respondió el domingo que las 4 cometas que llegaron en los últimos días a un pueblo israelí fronterizo con Gaza son juguetes fabricados por los niños gazatíes de los campamentos de desplazados. Según las fotos publicadas por medios israelíes, se trata de cometas de pequeño tamaño, hechas con materiales precarios y que no llevan adheridas ninguna arma o material peligroso, reporta la televisión pública alemana Deutsche Welle. Escuchemos a un sobreviviente del ataque. Lanzaron 4 misiles. Las personas desplazadas y sus pertenencias, todo quedó destruido. Ahora no tienen hogar donde establecerse. Se preguntan dónde encontrar un lugar seguro a donde ir. Queremos vivir seguros, vivir nuestras vidas. Miren la casa destruida debido al ataque aéreo de hace un momento. Y en el norte de Gaza, el drama de una frágil paz encuentra un respiro en la oración y el sano esparcimiento entre los feligreses de Sagrada Familia, la única parroquia católica de la franja. Escuchemos al padre Gabriel Romanelli desde su bitácora diaria en video, quien permanece al lado de su comunidad en esta etapa del conflicto. Como estamos tratando de hacer los domingos en familia, no solamente a ver el mar, sino a meternos en el agua y a tratar de, generar esos espacios donde la gente pueda divertirse, pueda descansar. Así que tuvimos en la misa solemne, ya se perfilaba que iba a hacer mucho calor hoy, pero después todos entusiasmados con los micros, fuimos al lugar donde solemos ir, estuvo muy lindo, el agua estaba linda, no tiraba el mar, igual estaba bastante sucia, pero eso ¿qué se va a hacer? Es la realidad del mar de Gaza, donde la mayor parte de los desperdicios van a parar al agua. Pero nos hemos divertido muchísimo, los niños, los jóvenes, las familias. La situación en Gaza sigue siendo desastrosa. Nosotros tratamos de hacer lo que podemos, buenamente. Como siempre recordamos, es como una gota, como decía la Madre Teresa, una gota de agua en el mar, nuestra misión. Sigamos rezando por paz. Hay algunos signos de distensión, pero por otro lado hay signos que ya uno ni sabe si viene otra vez la guerra, nadie sabe nada. Estamos en manos de Dios. Llamó la atención al Vaticano, donde el Papa León XIV se reunió esta mañana con una delegación del Ordinariato Castrense de Portugal. El Papa León XIV invitó a los militares a seguir el ejemplo del centurión que se acercó a Cristo, reconociéndolo como su Señor. El pontífice tuvo un fin de semana lleno de actividades fuera de la Santa Sede. Veamos. En su visita a San Marino y Rímini, el Papa León XIV habló sobre varios temas, entre ellos el diálogo, la dignidad de la vida y la amistad. A su llegada a San Marino, el Santo Padre fue recibido con alegría y emoción. La visita duró solo unas horas y el Papa León no perdió ni un minuto. La república más antigua del mundo, que ha permanecido ininterrumpidamente como modelo de responsabilidad cívica, destaca su gran respeto por la diplomacia. Frente a las comunicaciones impulsivas, la retórica agresiva y la lógica del poder que caracterizan nuestra época, la vocación de la diplomacia es fomentar el diálogo con todo. Desde allí el Papa León se dirigió a pie a la cercana Basílica de San Marino, que lleva el nombre del santo patrón de la República, Marino. Animó a los fieles a que en tiempos de guerra y violencia vuelvan siempre al Evangelio.
Su inspiración se encuentra en el corazón de una sociedad construida sobre el respeto a la propia libertad y a la de los demás, y sobre todo sobre el respeto a la sagrada voluntad de Dios. Después de San Marino se dirigió a Rimini. Buongiorno. Ciao ragazzi. Oh, buongiorno. El viaje del Papa León coincidió con el encuentro anual por la amistad entre los pueblos. Se trata de una reunión de personas de diferentes creencias y culturas. El Santo Padre recordó a todos que sean cuales sean nuestras diferencias, todos compartimos algo en común. Riconoscendoci infatti nella dignità di figli di Dio. En efecto, cuando nos reconocemos mutuamente en la dignidad de ser hijos de Dios, entramos en contacto con aquello que une fundamentalmente a los seres humanos, más allá de toda diferencia, división o conflicto. El Papa León pasó luego de las palabras a los hechos, reuniéndose con los enfermos y los mayores en la Catedral de Rimini. Les recordó que en la iglesia están en casa. Tras rezar con ellos en la catedral, realizó su última parada en el puerto de Rimini. Donde celebró la misa, recordó a los fieles que encontrarán su descanso en Dios. Sabemos que el lugar más auténtico para encontrar descanso, donde nos encontramos con Dios y nos encontramos verdaderamente unos con otros, no está ahí afuera, en el caos, sino dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestras almas. Tras la misa en Rimini, el Papa León regresó al Vaticano. Su próximo viaje será a finales de septiembre, cuando realice un viaje apostólico de 4 días a Francia. Desde Roma, Brian Schumacher, EWTN Noticias. La diócesis de Katsina, creada en 2023 en el noreste de Nigeria, ha pasado de contar con 21 seminaristas a tener cerca de 40 en menos de 3 años. El crecimiento vocacional se produce en una región donde los católicos constituyen una pequeña minoría y donde la violencia, los secuestros y el desplazamiento de población forman parte de una realidad que la Iglesia afronta desde hace años. Para saber más al respecto, estamos con Harold Maman Musa, el primer obispo de Katsina. Your Excellency, welcome to the show. Muchas gracias, Eddie. Monseñor, díganos algo sobre la diócesis de Katsina. Katsina está al noreste de Nigeria y la mayoría de las personas habla la lengua Hausa, que es un idioma predominante en la mayor parte del norte de Nigeria, incluida Katsina. Los misioneros llegaron en el siglo XIX a algunas partes de Katsina para evangelizarlas, comenzando por los franciscanos. Si bien ellos no lograron ningún avance, pero más tarde llegaron los dominicos, desde la provincia de Chicago, en los Estados Unidos, y lograron ciertos avances, y diría que soy fruto de ese progreso conseguido por los dominicos, y también por la Sociedad de Misiones Africanas, que son los misioneros irlandeses para África, que vinieron a Nigeria. African missionaries who came to Nigeria. Maravillosas noticias, gracias por darnos esa historia. ¿A qué debe usted el gran aumento del número de seminaristas en su diócesis? Hay un crecimiento exponencial en el número de seminaristas en la diócesis de Katsina. Cuando fuimos creados en octubre de 2023, teníamos unos 21 seminaristas y ahora tenemos poco más de 40 seminaristas, lo que significa que hay un incremento exponencial, un gran aumento en el número de seminaristas, y eso podemos atribuirlo en primer lugar a la gracia de Dios, recordando lo que Jesús nos dijo: la mies es abundante, pero los obreros son pocos, pero nos manda a rogar al Señor de la mies. Así que diría que es primero la gracia de Dios y las oraciones de los fieles para conseguirnos, aunque no sean suficientes, al menos un buen número de obreros en la viña, y luego también el trabajo de los padres y las familias, porque estos seminaristas provienen de devotas familias católicas. ¿Qué piensa usted cuál es la lección que puede aprender la Iglesia Universal de la vitalidad de la Iglesia en África, incluso en un contexto de persecución? Bien, creo que la primera lección que el mundo puede aprender de la vitalidad de la Iglesia en África es que no todas las condiciones tienen que ser perfectas para que la fe prospere. Estamos viviendo en circunstancias muy difíciles. Sabe, uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos es la inseguridad. Así que muy a menudo, cuanto más duras son las condiciones, más fuerte es la fe. Estamos conviviendo con muchas fuerzas que intentan frenar la fe, pero cuanto más intentan estas fuerzas frenar la fe,
más fuerte se vuelve el pueblo cristiano. Esto, una vez más, no se puede explicar en términos humanos, pero seguimos predicando la esperanza a la gente. Y es esta esperanza la que sigue sosteniéndolos a pesar de las dificultades que los rodean. Bueno, Monseñor, usted es parte de una historia, como nos ha narrado, de fidelidad y de esperanza para el crecimiento de la Iglesia en África. Le agradecemos mucho estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Hacemos una pausa y al volver, el nuncio en Perú anuncia un cambio de fecha en los días de visita del Santo Padre. Permanecerá un día menos de lo previsto, hasta el 16 de noviembre. Además, cenotafios o cruces marcan el paisaje urbano en México. Les explicamos cuál es su profundo significado. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El Papa León XIV llegará a Uruguay el 6 de noviembre y las autoridades políticas tendrán un papel protagónico dentro del recibimiento y encuentros con el pontífice, impactados por la primera encíclica del Santo Padre Magnificat Humanitas sobre la inteligencia artificial. El Parlamento uruguayo organizó una conferencia en julio sobre el impacto de esta tecnología en la democracia. Sobre ello, Natalie Paredes entrevistó a Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional y presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay, a quien empezó preguntando cuál es la principal advertencia de León XIV sobre el poder y el uso de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que primero es un llamado de atención y a la conciencia, a despertar la conciencia en relación a que estamos en un mundo impregnado de tecnología, como dice el Papa, estamos habitando en un mundo cada vez más digital y donde la inteligencia artificial está también incidiendo en nuestra vida cotidiana, laboral, económica, parlamentaria. Bueno, el gran desafío a convivir, si se puede decir de alguna manera, de la mejor forma con estas tecnologías que, bueno, como también dice la encíclica, nos presenta una enorme cantidad de oportunidades que la humanidad está llamada a aprovechar, pero también, como suele pasar, conlleva riesgos que no tenemos otra mejor forma que generar nuestras propias defensas, no desde afuera, no desde una ley prohibitiva, por ejemplo, como algunas regulaciones están aprobando en otro lado del mundo, sino que, bueno, el camino es un poco más complejo, pero a su vez más desafiante, de cómo nos alfabetizamos, aprendemos a convivir con estas tecnologías para aprovechar lo mejor de ellas y prevenirnos de sus riesgos y de sus perjuicios que también están sobre la mesa y en muchos casos muy serios, no solamente en lo concreto, sino también en la proyección, sobre todo cuando también hay promesas, ¿no? Casi que de un carácter ideológico absoluto, de, bueno, la tecnología como promesa de superación de todos nuestros límites, y bueno, también eso tiene que entrar en el debate político, y por eso los parlamentos, como el nuestro, ha ingresado este mensaje de la encíclica para analizar y de alguna forma responder a ese reto tan apasionante como la inteligencia artificial y la encíclica recoge. El Papa habla de custodiar lo humano frente al avance de la tecnología. ¿Qué significa esto concretamente para quienes tienen la responsabilidad de legislar? Sí, nosotros, por ejemplo, ahora estamos en una consulta pública tratando de incorporar a la discusión y a la deliberación, pero también a los procesos decisorios a todos los actores de la sociedad, porque también lo bueno o lo impactante de la encíclica es la forma de diseñar la presentación de esa encíclica, ¿no? Que haya estado uno de los actores principales y protagonistas principales de los desarrollos tecnológicos en la presentación de la encíclica, también es una invitación a los parlamentos que la acogemos de incorporar todas las voces, incorporar incluso a esos actores tecnológicos que, bueno, son los principales protagonistas de esos desarrollos, pero que no pueden aspirar a
que las sociedades acojan pasivamente todos sus efectos. Y ahí está el gran desafío, y reitero, los parlamentos tienen que también transformarse para incorporar esos otros actores en la deliberación y en las soluciones. Doctor Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional y presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay, gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Y en Perú faltan 79 días para que el Papa León XIV llegue en visita apostólica como parte de su gira en Sudamérica. En rueda de prensa este viernes, el nuncio apostólico Monseñor Paolo Rocco precisó que el Papa se quedará un día menos de lo previsto debido a compromisos en el Vaticano. Ahora su estancia en Perú será del 11 al 16 de noviembre. Por otro lado, el gobierno y la iglesia se reunieron hace poco para coordinar el recibimiento y detalles del acontecimiento. Participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Spa, el nuncio apostólico Monseñor Paolo Rocco y el presidente de los obispos, Monseñor Carlos García, mientras el gobierno designó al ex vicepresidente de la República, Raúl Díez-Canseco, como asesor de alto nivel ad honorem para apoyar la visita. Por su parte, el episcopado anunció el sábado que ya son más de 13.000 voluntarios inscritos para las actividades del Papa, los cuales pasarán por un proceso de selección. Este domingo, la Vicaría de la Juventud de la Arquidiócesis de Lima concluyó la primera audición para el gran coro que cantará en la misa de despedida del Papa. Más de 1.000 aspirantes audicionaron. En la reciente rueda de prensa sobre la gira papal, el obispo de Chiclayo, Monseñor Edison Farfán, contó a EWTN Noticias lo que se tiene previsto. Estamos esperando la Comisión Vaticana de Avanzada, está llegando la próxima semana, y una vez que ya constate todos los lugares que nos ha dejado para trabajar y que diga este sí, este no, ya sabremos la fecha exacta de su llegada a Chiclayo. El Papa en Chiclayo estará 2 días y visitará la provincia de Santa Cruz en Cajamarca, que abarca también la diócesis de Chiclayo, y ahí tendremos una misa multitudinaria también. Visitará el santuario Nuestra Señora de la Paz, donde se reunirá con obispos, con sacerdotes, con religiosas, con laicos, con consejos pastorales y equipos sinodales diocesanos. Y sin duda el mensaje será de comunión para seguir haciendo este camino juntos. Luego visitará también la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, la USAP, donde él ha sido gran canciller de esta universidad, y se reunirá con universitarios y con autoridades de la región y de todos los lugares cercanos a la región Lambayeque. También tendremos la oportunidad de celebrar los 300 años de canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, y visitará la parroquia Santo Toribio de Mogrovejo de Saña. Él estará en Saña también compartiendo un momento de reflexión y gratitud sobre los 300 años de canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Y luego tendremos la misa multitudinaria. Hasta el momento todo indica que sería en las Pampas de Pimentel, donde realmente tenemos ahí 272 hectáreas para recibir a más de 1 millón de fieles que nos visitarán. Y luego visitará su querida catedral Santa María de Chiclayo, que es el lugar donde él ha estado siempre desde su cátedra, y obviamente entrará para ver los arreglos y los trabajos que hemos realizado, y luego saldrá para saludar un momento a su querido pueblo de Chiclayo. Cambiamos de tema para hablar de los cenotafios o cruces que vemos en las calles y carreteras de México. ¿Cuál es su verdadero significado? Nuestro corresponsal Diego López Colín nos explica en este reportaje. En medio del paisaje urbano, una cruz puede pasar desapercibida para muchos, pero para una familia puede representar el recuerdo de una vida que terminó de manera inesperada. Son los llamados cenotafios, sepulcros simbólicos o monumentos levantados en memoria de una persona cuyos restos no necesariamente se encuentran en ese lugar. Su origen se remonta a la antigüedad y existen desde grandes monumentos funerarios hasta memoriales dedicados a personas que murieron en guerras, tragedias o muertes masivas. En México, esos pequeños altares suelen encontrarse en calles, camellones, banquetas y carreteras, especialmente en los lugares donde ocurre un accidente o una muerte violenta. Para los especialistas en duelo, estos espacios pueden ayudar a mantener presente a quien murió, aunque su significado depende de cada familia y de la relación que tenían con esa persona. Puede ser un signo de tener presente a la familia, pero también al ser querido que
que falleció, que ultimaron, porque generalmente estos cenotafios pues, se utilizan o se colocan en las calles, en las avenidas. Los cenotafios también tienen una dimensión religiosa. Cruces, imágenes de la Virgen, veladoras y flores aparecen con frecuencia en estos lugares. Pues son importantes estos altares porque son signos que nos van haciendo una referencia hacia Dios, ¿no? Hacia algo sobrenatural, lo que está por encima de lo natural, ¿no? El sentido de Dios. Pero estos espacios no solamente mantienen viva la memoria de una persona. En algunos casos también se convierten en una forma de reclamar justicia cuando la muerte ocurrió en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas. Para otras personas podría representar así como un momento de reclamo, de reclamo por la justicia, ¿no? Esto no puede ser posible, como las madres o las familias que buscan a sus hijos, ¿no? Y hacen algunos altarcitos. Los especialistas recuerdan que el duelo es un proceso que necesita acompañamiento, especialmente cuando se trata de una muerte violenta o inesperada. Y desde la fe católica, estos espacios también pueden ayudar a recordar que la muerte no es el final. Nosotros como católicos, pues es un paso más para estar con Dios. Entonces, considero que hay que educar en la vida y en la muerte. En medio de las calles, estas imágenes de la Virgen, veladoras o crucifijos son un recordatorio que detrás de cada una de estas hay una persona que se niega a ser olvidada. En el Estado de México, EWTN Noticias, Diego López. Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.